Gente, este año fue un año muy movido para el hincha de Boca. Fue muy movido para el hincha de Boca, para Boca en general. Porque Boca arrancó el año con una limpieza muy profunda. En este año quedó muy lejos, Pero a Boca se le fue en Medina como por 15 palos. Se le fue el Libre Valentini. Se le fue a Anselmino, si no me equivoco, como por 20 palos. Y demás jugadores. En este año de Boca se fueron una cantidad de jugadores masiva. Muchos jugadores se fueron del plantel. Y también llegaron un montón de jugadores a Boca. En el primer mercado llegaron Palacios, llegaron Velasco, llegó Marchesín, llegó Bataglia, llegó Ander Herrera y no sé si me estoy olvidando de alguno más. Bueno, Ayrton Costa, que para mí fue la revelación de Boca este año. Ayrton Costa junto a Barinaga. Si bien Barinaga, si no me equivoco, creo que llegó en el mercado anterior. Tanto Barinaga como Ayrton Costa para mí fueron las revelaciones de Boca este año. Y después yo siento que otras no dieron la talla, no dieron lo que tendrían que haber dado para Boca, como lo son Carlos Palacios, como lo son Velasco y como es el caso de Ander Herrera, que si bien Ander Herrera termina el año para mí de una manera decente, no es lo que se esperaba. No es lo que se esperaba de Ander Herrera. Por más que lo de Ander Herrera fue un tema más extra futbolístico, por el tema de las lesiones, no fue lo que se esperaba de él. Para mí Ander Herrera es un jugador que a Boca le aporta mucho. Le aporta mucho tanto adentro como fuera de la cancha. Adentro, visión de juego, gambeta, ordena al equipo. Y afuera de la cancha, vos lo escuchás a Ander Herrera declarar y te das cuenta que este tipo sabe lo que es Boca. Ander Herrera para mí es un líder muy positivo a mi forma de ver, porque le aporta mucho a los jugadores más chicos, como por ejemplo el Changuito Ceballos. Y cuando declara, parece técnico, literalmente. Parece técnico, parece que está hablando un entrenador más, con toda la experiencia que tiene atrás Ander Herrera. Y después otros jugadores que para mí destacaron un montón, pero quizás no lo valoran tanto, es Rodrigo Bataglia. Rodrigo Bataglia para mí fue de los puntos más altos de Boca este año, sin ningún tipo de duda. Para mí el mejor refuerzo de Boca que trajo este 2025, después de Paredes, obviamente. Pero sacando Paredes, yo creo que es el mejor refuerzo que trajo Boca este año. ¿Cómo le fue a Boca en el Apertura? En el Apertura Boca pierde el clásico frente a River 2-1. Con ese famoso gol de Mastantuono de tiro libre. Que desde mi punto de vista Mastantuono en ese momento era el mejor jugador del fútbol argentino. También nos convirtió Driussi ese día. Y el gol de descuento de Boca lo hizo Merentiel. Gago no sé qué hizo ahí. Gago inventó una línea de 5, la cual yo no le veía sentido. Yo siento que Gago había terminado bien el 2024, porque se notaba un Boca ofensivo, que con el 4-3-3 poco a poco se estaba adaptando. Y yo hubiera mantenido en este 2025 esa línea quizás. Y no veo que la haya respetado Gago. Terminó poniendo una línea de 5. Para mí hay algo que no tuvo que tocar nunca Gago, que eran los extremos. Los dos jugadores de la banda
Gago no los tenía que haber tocado, que eran Aguirre y Ceballos. ¿Por qué después los terminas sacando? ¿Por qué? Si eran los dos más desequilibrantes que tenías en el ataque. Los únicos dos jugadores que tenía Boca que por la banda desbordaban. Y los sacaste. Totalmente innecesario lo que hizo Gago. Igualmente Gago antes de ese partido con River había hecho algo peor. Nos habíamos quedado afuera por penales frente a Alianza Lima. Con un técnico con la cabeza gacha. Con un técnico que no le dijo al arquero, no, vas a atajar vos igual. Se dio al cambio de Marchesín, Gago. Y eso es algo que al técnico de Boca no le puede pasar. No le puede pasar. Porque no le transmitís confianza a tus jugadores. Y se demostró con el partido contra River. Ya ahí, contra Alianza Lima, tenías que echarlo a Gago, Román. Lo tuviste que haber echado en ese momento a Gago. Y no esperar el partido frente a River. Porque después tuviste que jugar los playoffs con un interino. ¿Vos te pensás que Ron te iba a salvar la apertura? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Vos te pensás que Ron te iba a salvar la apertura? No. Tenías que haber traído un técnico post Alianza Lima. Y ahí le dabas los pocos partidos que quedaban del campeonato para intentar amoldar un poco las cosas. Pero contra River, si perdés después el clásico, obviamente se le iba a hacer más complicado. Obviamente. Y por eso terminamos quedando eliminados frente a Independiente. Por eso terminamos quedando eliminados frente a Independiente. Y con Lanús no es que hubo un Boca deslumbrante. Esa primera mitad de año de Boca fue un desastre. Pero bueno, después borrón y cuenta nueva. Asumió Miguel. Asumió Russo. Que acomodó las cosas en el Mundial de Clubes más o menos. Más o menos como pudo. Bastante buen Mundial de Clubes creo que hizo Boca. Con las condiciones en las que asumió Miguel. Tanto salud como en momento. Miguel Russo había llevado a San Lorenzo a unas semifinales del torneo Apertura en las condiciones que estaba el club, con las condiciones que manejaba San Lorenzo. Y siendo yo que eso bastante mérito tiene. Porque no es lo mismo que tu referente sea un español que llegó hace 6 meses, como lo fue Muniain, que tu referente, en teoría, debería haber sido Cavani, uno de los máximos goleadores activos que tiene el fútbol. Que si bien Cavani no venía fino, es Cavani. Boca el Mundial de Clubes lo afronta muy bien, repito, para mí. Al Benfica le podríamos haber ganado tranquilamente. Al Auckland le tendríamos que haber ganado. Boca lo cagó a pelotazos al Auckland. Igual en el primer tiempo siempre repetitivo Boca, pero no tiene la culpa el técnico. Ya ahí los jugadores se tienen que dar cuenta que si haces 50 veces lo mismo y no sirve, tenés que cambiar tu forma de jugar un poco también. Eso el jugador dentro de la cancha se tiene que dar cuenta. Y contra el Bayern Múnich, bastante que casi le empatamos.
Sí, lo que no me gustó es que Paredes no llegó a Boca en el Mundial de Clubes, que creo yo que hubiera sido un plus bastante grande para Boca. Paredes en ese Mundial de Clubes. Pero lo hecho está. Terminó llegando post Mundial de Clubes. Y Boca con Paredes levantó muchísimo. Muchísimo. Para mí bastante termina siendo Boca comparado a como había arrancado el año. Si bien quedamos eliminados en 16avos por Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, para mí Boca termina siendo un buen clausura. Después de eso, 2-1 quedamos eliminados frente a Atlético Tucumán con gol de Cavani de parte de Boca en los últimos minutos. Para mí Boca ese día no jugó tan bien. Atlético Tucumán le ganó con garra, puso más huevo que Boca. Y después el torneo clausura te termina quedando un sabor amargo, en la realidad. Porque Boca tenía que haber pasado frente a Racing. Ese cambio Úbeda no lo puedes volver a hacer en este 2026, Que no se te ocurra en el 2026, si el partido está como está, sacarlo al Changuito Ceballos. Por un tipo que hace varios partidos que no jugaba. Y más volviendo de una lesión. Que no se te ocurra hacerlo en el 2026, Úbeda, Por favor, te lo pido. Y después, además de esa catástrofe en el clausura que hizo Boca, por suerte terminó clasificando a la Copa Libertadores para el año que viene, directos a fase de grupos, gracias a Dios, y terminando en la tabla anual en el segundo puesto. ¿Cuál es mi balance? Un año irregular, creo yo. Decepcionante porque es decepcionante. Es decepcionante que Boca hace varios años no consiga al menos un título local al menos, porque Boca venía muy acostumbrado previamente a ganar los títulos locales. Ya es algo que le viene costando demasiado a Boca. Ojalá que el próximo año, que seguramente es cuando suba este video, o si llego lo subo el 31, ojalá que Boca al menos consiga un título. Pero para eso hay que reforzarse bien. Si no lo viste, te dejo por acá arriba mi video de quiénes traería para Boca el próximo año. Y hay que reforzarse bien, porque es año de Copa Libertadores. Es un año que tenés que ganar un título sí o sí. Y más cuando en 2027 tenés las elecciones, Riquelme. Tenés las elecciones. Y no puede ser que durante todo este mandato Boca no haya conseguido un título. Es impresionante. Si no me equivoco, Boca no gana desde el 2023 la Supercopa esa Patronato con hat-trick de Benedetto, si no me equivoco. Creo que ese fue el último título de Boca. Mirá qué lejos nos queda. Creo que fue decepcionante porque Boca tenía con qué para pasar a la fase de grupos de Libertadores. Tenía con qué para quedarse con el torneo local. Tenías con qué para ganar una apertura, una clausura, una Copa Argentina, la tabla anual, algo. Ahora, próximo año se te suma probablemente la tabla anual gracias a Rosario Central. Ya que le cuentan el título a Rosario Central, espero que si Boca sale primero de la tabla anual también se lo contabilice, chiqui. Por favor. Ese es mi balance. Creo que Boca
se movió bien en el mercado de pases, porque la verdad es que se movió bien. Sí, quizás hay cifras que son dudosas. Por ejemplo, la de Velasco, poner 10 palos me parecía mucho. Hubieras puesto 7 por Leo Fernández, porque era lo que te pedía el Toluca, 7 millones por Leo Fernández. Te salías más barato que Velasco, y creo yo que es un jugador con más experiencia que Velasco. Y no era tanto una apuesta, porque Velasco, digamos la verdad, vino como apuesta, porque venía con lesiones de la MLS. Fue una apuesta. Yo lo hubiera traído a Velasco, lo reconozco, obviamente, pero por un montón más bajo. No nos llegó lamentablemente el Velasco Independiente. Ojalá que en 2026 llegue, al igual que con Carlitos Palacios, que espero más de él, porque arrancó el año muy bien. Y si bien lo termina como remontando, creo yo, fue irregular. Marchesín más o menos lo mismo que Carlos Palacios. Arrancó el año acá, lo terminó acá. O acá, ponele. Terminó remontando un poquitito más. Es mi arquero para el 2026 hasta junio. Si no rinde en junio, voy a buscar a otro. Pero bueno, en resumen, yo creo que es un balance decepcionante de Boca y que hay que reforzarse bien. No hay que confiarnos de más, porque si te confías te pasa lo que te pasa. Así que iría por esa jerarquía que necesita Boca para acompañar a Paredes, para acompañar también la jerarquía que ya tiene el plantel, porque Boca tiene buenos jugadores. Tema que no hay que hacer boludeces con esos jugadores que tenés, porque Boca este año hizo muchas boludeces con los jugadores que tiene. Como por ejemplo poner a Velasco por la banda, como por ejemplo poner a Palacios por la banda, cuando son jugadores que juegan de enganche. Juegan de enganche. O por ejemplo Toto Belmonte. Belmonte es 5. Belmonte es 5. Es donde mejor rinde Belmonte. Pero bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Y en la semana nos vamos a estar viendo, probablemente nuevamente, con mi 11 del fútbol argentino. Y por si no lo viste, te dejo por acá el video sobre mi mercado de pases para Boca este 2026. Nos vemos en la próxima. Les mando un saludo.